Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Un día muy particular también de discusión de lo que está sucediendo con el tema de la cuarentena. Es un hecho que el lunes se va a flexibilizar lo que está pasando. Y confieso que tengo la percepción, que no alcanza solamente a mí, que hay una doble impresión en este momento. Por un lado decir, bueno, llevamos 118 días de cuarentena, 4 meses de cuarentena, y por el otro siguen creciendo los casos de contagios, no solo por hechos muy conocidos que estamos viendo, sino porque me atrevo a decir que si vos estás en casa, seguro sabés que alguien se ha contagiado, seguro sabés que hay alguien que está internado, y en el medio de esto aparece una solución que Esperanza va a hablar con nosotros en exclusiva Fernando Pollack, que lo vas a ver enseguida, que es quien está trabajando en dos grandes posibilidades. El plasma, allí lo ves a Fernando, el plasma de personas recuperadas, y va a formar parte del equipo que Pfizer ha convocado en la Argentina para la vacuna. Y la verdad que tengo esta impresión de que hay como una especial angustia. Por un lado, salir de la cuarentena, de buscar la posibilidad de trabajar dignamente. Mucha gente, no los anticuarentenas que empiezan a buscarle la movida política. Cualquiera, como vos que estás en casa, que estás diciendo, bueno, busquemos una solución con estos datos que estamos teniendo. Con esta cuarentena dura que funcionó como tal, 65 fallecidos hoy, no baja este número. 1968 en total, esto que es muy impactante, 3.645 infectados en el día de hoy. Volvimos a la cifra de más de 2.000 en la provincia de Buenos Aires y más de 1.000 en la ciudad de Buenos Aires. Estoy diciendo bien, Nacho. Buenas noches a todos, Sí, Mariano, a toda la mesa. Estoy diciendo bien. Estás diciendo Volvimos bien, otra vez a más de 2.000 en la provincia y a más de 1.000 en la ciudad y 106.910. La pregunta es, ¿sirvió el martillazo que estamos dando? Ya lo saludo al doctor Pollack. Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Bien, empiezo por ahí. ¿Sirvió, sirve, está ayudando para mesetar, para aplanar este martillazo de cuarentena dura o no está sirviendo? Bueno, sí, es contrafáctica, ¿no? Es verdad que los números son muchos y es probable que de estar todos circulando simultáneamente los números fueran más grandes. En los países donde nunca hubo grandes restricciones, los números son mucho más grandes que los nuestros. ¿Sirve abrir, digamos, es imprescindible? Yo recuerdo cuando vos viniste por primera vez a este programa aquí en persona, dijiste varias cosas. No nos obsesionemos con el número de contagiados porque los va a haber mucho, hay que mirar el número de fallecidos y busquemos una salida a la cuarentena. Hoy con estos números de cantidad de fallecidos que son casi 2.000, ¿qué diagnóstico podés hacer del decurso de la enfermedad? Bueno, te diría que la primera afirmación claramente estaba bien. Hay que mirar el número de muertos, no hay que mirar el número de contagiados, porque no hay país que pueda montar una estructura, ni hay test capaz de detectar a toda la gente que se infecta por coronavirus. Probablemente, te voy a contar una historia, Luis. Nosotros en nuestro programa de plasma vamos mucho a geriátricos de provincia de Buenos Aires y a partir de un programa que tenemos con uno de nuestros investigadores que se llama Ignacio Esteban, cuando hay un caso en el geriátrico, topamos a todas las personas que están alrededor de ese caso. Muchas veces son 15, 20. La enorme mayoría están infectados, asintomáticos, sin nada. Es decir, que vemos en personas muy mayores, a veces en situaciones de personas de mucha fragilidad, en un geriátrico en provincia de Buenos Aires, a veces del sector público, muchas de esta gente con digamos, francas debilidades, la mayoría continúa siendo asintomática. Eso tiene una buena cara y otra cara, que es la interpretación de esto que decís vos. Si nosotros nos guiamos por el número de testeados sintomáticos, si nosotros decimos, bueno, tenemos tantos infectados por día, pues obviamente en todo el mundo, desde Nueva York hasta Buenos Aires, nos estamos engañando. Por el otro lado, eso quiere decir que en realidad la enfermedad es seria, pero sobre todo es seria por cantidad de personas infectadas. Por lo tanto, al final termina habiendo algunos a los que le va mal, pero a la inmensa mayoría de la gente, aún a la inmensa mayoría de la gente mayor, que cree que esto es una sentencia de muerte, le va bien. Nosotros vemos más o menos 3 de cada 4 no tienen síntomas, y de los que tienen síntomas, 2 de cada 3, es decir, a ver si la gente me sigue, 75 de 100 no tienen síntomas, Claro. y de los 25 que quedan, 16 tienen síntomas leves y 8 tienen complicaciones. Ahora, si uno mira los datos que daba China al principio de la pandemia, 8 a 14 de 100 se morían, que es un número que no quiere decir que el virus se ablandó, lo que quiere decir es que estamos haciendo mejor ciencia. Ahora digo,
Yo te voy a trasladar algo muy torpe, muy poco científico para que vos me lo trates de traducir. Mañana es la reunión Kicillof-Larreta. Sí, con el presidente, con Alberto Fernández, a las 7 de la tarde, los reciben Olivos. Se supone que ahí van a terminar de definir, en todo caso, lo que haya por definir de diferencias y lo que haya por acordar de apertura de coincidencias. Hay cuestiones que el presidente de la Nación es incluso más austero que Kicillof y que Horacio Rodríguez Pero Larreta. se abre, Y se abre. perdón, algo que es importante, Poquito, porque ¿eh? mañana, y esto por ahí Fernando también puede ayudarnos, Sí, ahora le pregunto. es mañana, porque justamente mañana es el día en el que van a evaluar cuál fue el resultado de esta cuarentena dura, digamos. Hoy pueden aproximarse, pero mañana tendrían los números exactos de la cuarentena Bien. dura. Lo que yo no termino de entender es que si la cuarentena dura efectivamente amesetó, permitió que hubiese menos contagios, menos circulación, la indicación sería continuar con la cuarentena dura, Es, que no es lo que, abrir. es lo que intento preguntar, digamos. ¿Mañana se abre? Mañana, el lunes, el lunes 20. Sí. ¿Se abre? Se abre, se abre. Se La abre. pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se abre, ¿Cuánto? Paulino? Creo que menos de lo que estábamos Sí. dispuestos a Total. apostar ayer. Bien. Este Total. número impactó y está impactando el uso de las unidades de terapia intensiva, las camas de terapia intensiva, que ha crecido y en algunos distritos del conurbano está arriba del 70%. Y esa medida es la que está poniéndole límites al apetito, primero y fundamentalmente del gobernador y del jefe de gobierno de abrir, y del mismísimo presidente que hoy, Bien. por lo bajo, deslizó que la apertura va a ser una limitada. fase ¿Por qué 3. les preguntaba Es una a fase todos 3 si clásica. se abre o Correcto. no? Para llevar esta pregunta torpe que le planteaba Fernando y que acá completo con números muy concretos. Esta es la progresión de la última semana en el AMBA de los infectados. Fíjense, siempre el verde es la ciudad, el celeste es la provincia. 1.116, 2.222. Siempre arriba de los 1.000. Esto, al menos a mí, Fernando, me había esperanzado torpemente. Había bajado en la ciudad abajo de los 1.000, 1.600 había bajado abajo de los 2.000. Pero era un domingo. Era un domingo. Domingo. Después volvimos a 2002. La ciudad seguía en 860 y hoy volvemos arriba de las 4 cifras, 1.039 y 2.262. Ahí va la pregunta torpe, Fernando. Yo que soy crítico de la cuarentena, digo, ahora, con estos números que no ceden, ¿abrimos y no nos exponemos a que de verdad se produzca aquellos que no queríamos, que era la saturación del sistema sanitario? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta, una solución mágica a esta historia, ¿no? Evidentemente el virus está, circula, y si nosotros miramos lo que le pasó a España y a Italia, cuando hicieron las cuarentenas ellos mucho más tarde de cuando lo empezamos nosotros, y eso no fue una virtud, eso se pagó en muchísimos muertos también, y no es que lo hicieron porque tenían un planeamiento, fue que los agarró antes y los tipos, bueno, les costó ordenarse en qué es lo que tenían que hacer. A día 14, día 15, las cosas amagaban a mesetarse y después se comportaban como un serrucho por varias semanas. ¿Por qué? Porque cuando vos ya tenés mucha gente infectada en la comunidad y no tenés 2.000 infectados, tenés centenares de miles de infectados, y eso no es la Argentina, es el mundo entero, podemos charlar de eso. Evidentemente lo que sucede es que cuando reingresan a las casas también se infectan los que no están infectados adentro de las casas. Hay mayor oportunidad de contacto, hay más tiempo de más gente infectada y no infectada adentro. Como vos bien decías, Luis, todos conocemos gente infectada. Todo el mundo, claro. Entonces, evidentemente, esos casos que están incubando, porque la incubación es 5, 7, hasta 14 días, se van mostrando después de que vos cerraste las puertas. Entonces, no es mágica la cuarentena en el sentido que cuando vos parás se tranquiliza todo, sino que evidentemente tiene una progresión de varias semanas en las cuales vas a seguir viendo las cosas complicadas. El tema es, en el contexto de la Argentina eligió una estrategia de mucho, digamos, de mucha cuarentena en un principio. Bueno, hoy, ¿cómo haces para instrumentarla, no? ¿Cómo haces para instrumentar medidas de aislamiento? Y la otra pregunta es, y yo creo que es una pregunta interesante si uno mira lo que le pasó al mundo, es, ¿hay una salida real? ¿Hay una estrategia de control de infección con la gente circulando que exista? ¿Hay una estrategia que funcione? Y eso yo creo que empieza a ser un poco más sospechoso que lo que era cuando yo al principio pensaba que Oriente había hecho una estrategia fantástica y nosotros decíamos, bueno, no somos orientales. Yo empiezo a pensar que hay más en el tema Oriente, que hay otra explicación a lo que le pasa a Europa. ¿Puedo preguntarte cuál, Fernando? Quiero decir, Fernando Pola, quien enseguida se lo vamos a preguntar, porque para mí generás como la expectativa. No digo la esperanza porque parece una palabra muy vinculada con lo místico, y esto es una expectativa de trabajo de ustedes. Fernando trabaja sobre el plasma de las personas recuperadas y se firmó el convenio, va a dirigir el equipo con Pfizer, digo, que es la vacuna. Mi pregunta es,
¿Qué crees que pasó en Oriente, en China, en Malasia, en Japón, en Corea, para que fuera tan exitoso el sistema? Bueno, yo creo que Oriente tuvo ayuda para que el sistema sea exitoso. Es verdad que Oriente había tenido otros virus distintos, coronavirus completamente distintos, que fueron identificados, que fueron reportados, el SARS, el MERS, y había tenido la oportunidad de preparar una estrategia de control mejor que Occidente. Eso es verdad. También es verdad que hay áreas de Oriente que son bastante frágiles en niveles de políticas de salud, en niveles de estructura sanitaria. Yo voy bastante por trabajo y uno ve Tailandia, Malasia, mismo Hong Kong, un poco adentro de la bahía, que es muy bonita para sacar fotos, pero 4 cuadras para adentro es muy primitivo, es una zona bastante fea. Y ve que, por ejemplo, estos países tuvieron 6 muertos, 100 muertos, 200 muertos. A mí me cuesta explicar que por la estrategia sanitaria de Hong Kong tuvieron 6 muertos y Manhattan tuvo 33.000. O que Malasia tuvo un par de centenar de muertos y Francia tuvo 35.000 muertos. Entonces, yo empiezo a pensar que hay algo que precedía a esta pandemia que protegía a los orientales. Y lo más probable dentro de ese algo, aunque nada está claro, pero es lo que hay que empezar a pensar a mi juicio desde la ciencia, es que estos orientales se deben haber encontrado con coronavirus similares, no el MERS y el SARS, sino similares al COVID anteriormente. Entonces, cuando entra a circular en Malasia o en Taiwán, donde hubo 6 muertos, o en Hong Kong 4, Singapur 14, muchos de los sistemas inmunes que andaban dando vueltas por ahí, mucha de la gente de Oriente tenía defensas, aunque no pudieran medirse, porque tenemos muy malos test para medir defensas hoy. Ahora, vos sí, a ver si te sigo. Vos decís que estos orientales estaban preinmunizados porque circuló un virus, sino el mismo, muy parecido, y por lo tanto los agarró mejor parados físicamente por una circulación de este virus parecido. Algo había que no es solamente el control de infección. Una posibilidad es eso, exactamente como lo decís vos. Una posibilidad es que genéticamente los orientales fueran menos vulnerables porque por exposiciones pasadas hubieran evolucionado a ser más resistentes a este tipo de virus. Es difícil porque como es un virus que afecta a la gente muy mayor, no es típicamente el sentido de una infección que tiene un impacto evolutivo. Lo evolutivo es lo que mata a la gente que se va a reproducir. Entonces suelen ser cosas que pasan en la infancia. Entonces uno piensa, bueno, eso es menos probable, o sea, que la gente estuviera adaptada a este virus. Puede ser dietético. Este es un virus que tiene mucho componente cardiovascular, por ahí la dieta oriental es mucho más sana y a la gente le va mejor. Yo me inclino a pensar que como los orientales no empezaron a comer la parte no sana de su dieta, los animales salvajes, todas estas cosas que hay en algunos mercados, que cada tanto tienen estos problemas y antes no nos comunicábamos tanto, no había centenares de miles de orientales en los museos de Europa ni en Nueva York, pues hayan tenido exposiciones que lo fueron protegiendo. Y lo que nosotros atribuimos todo a la pericia oriental y a la impericia occidental tenga otra explicación, ¿no? Es difícil imaginarse que Malasia es 30.000 veces mejor que Francia. A mí eso me cuesta justificar. Muy impactante. La verdad que me resulta muy choqueante lo que estás contando, ¿no? Que en tren de no conocer tantas cosas de este virus, habría que abrir esta posibilidad de que a lo mejor circuló en Oriente, no nos enteramos, no tuvo la diseminación que tiene hoy por la interconexión tan fabulosa que hay, por las distintas condiciones de Oriente, y que esto puede haberlo llegado a inmunizar, y explicaría también lo de Europa. Quiero preguntarte enseguida, ¿por qué en Europa la cosa baja y aquí en América no? Pero se está comunicando Javier Calvo, que está en su casa por razones de distanciamiento social, porque hay un último momento que tiene que ver con el comité de expertos. Hola Javi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Sí, sobre lo que hablaban recién de por qué se va a flexibilizar la cuarentena si los casos están aumentando, están en más de 3.000 en la ciudad y el conurbano. Bueno, quiero contarles que hay una corriente dentro del comité de expertos que cree que no se tiene que flexibilizar nada. De vuelta, o sea, dentro del comité que integran Khan, Gentile, la doctora... ¿Hay un sector que dicen no debe flexibilizarse? No debería flexibilizarse nada en el AMBA por lo menos durante 2 semanas. Ahora, hablan con la gente del Ministerio de Salud y saben que políticamente hay una decisión tomada de que se va a flexibilizar la cuarentena. Entonces están tratando de aconsejar, sugerir, presionar, recomendar
que se abra lo menos posible porque creen que estamos todavía frente a la previa del pico de casos en el AMBA. Digamos, ¿hay margen, Fernando, para hacer esto, para bancar 2 semanas más de cuarentena dura? Bueno, la pregunta es política, ¿no? Desde el punto de vista de la infectología, yo creo que está claro que cuanto abramos, más problemas hay con el coronavirus. Desde el punto de vista de la otra mitad de este problema, que es el socioeconómico, es el psicológico, está el contrapeso. Entonces, no hay que cargarse esto contra los infectólogos. Los infectólogos están dando la perspectiva infectológica de esto. Claro. La perspectiva médica es cierta. La perspectiva médica es que cuanto más contacto hay, más enfermedad hay. Eso nadie lo puede impedir. Podemos estar en acuerdo, podemos estar en desacuerdo, podemos decidir asumirlo también. Está claro. Porque no podemos pretender que si uno va al médico y el médico le dice a él, deje de comer huevo frito con papa frita porque está pesando 150 kilos y es diabético, pues el médico se lo tiene que decir, después hay que tomar una decisión. Y en este caso yo creo que es una decisión difícil, ¿no? Por todo lo que ha pasado, pero no es que la apreciación médica sea desacertada, no lo es. ¿Qué dicen los intendentes? ¿Qué le dijeron los intendentes a Kicillof? Porque digo, acá hay como una cantidad, unas capas de decisiones políticas. Presidente, gobernador, intendentes. ¿Qué dicen los intendentes? Bueno, hoy se reunieron vía teleconferencia todos los intendentes del AMBA con Axel Kicillof. Kicillof les planteó de entrada, el objetivo es volver a fase 3. Vamos a estar siguiendo los números de contagios en estos días. Si pasa la barrera de los 3.000/3.500, va a haber un cambio de decisión, pero esto entienden, según lo que le dijeron los expertos a Axel Kicillof, que no va a ocurrir, con lo cual volverían a fase 3. Buen trabajo con Larreta, estamos teniendo muy buena sintonía con Larreta. Esto sorprendió a varios intendentes porque estaban ante la duda de qué está pasando entre Kicillof y Larreta. Incluso los intendentes que responden al PRO se sorprendieron. De hecho, alguno le planteó algún tipo de apertura y le dijo, depende de lo que defina con Horacio, depende de lo que defina con Horacio, le dijo Axel Kicillof. Sintonía total. Sintonía total. Amesetamiento en primera instancia, lo que está viendo Axel Kicillof de los primeros resultados de la cuarentena. Se supone que entre mañana y pasado se terminaría de evaluar. Se haría el anuncio el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque quieren esperar justamente el último momento para no cometer ningún error, teniendo en cuenta que hay división, como bien marcaba Javi, entre los expertos que asesoran al presidente. Un punto que les dijo Kicillof a los intendentes es: no generemos falsas expectativas. Tenemos que tener claro que hay posibilidades de que se abra ahora, vamos a abrir ahora, pero que no se abra mucho más después de las próximas 2 semanas. ¿Por qué? Porque sabe que se filtró el documento Horacio Rodríguez Larreta que aspira o de alguna manera apunta a una apertura escalonada. Entonces dijeron, vamos a ir viendo. Si en 2 semanas hay que cerrar, vamos a cerrar, ¿eh? No tenemos ningún problema. Sí, Romina. No, quería discrepar, volvemos a lo mismo. Con la información que tiene Nacho, no hay, digamos, por lo menos la información que yo tengo, no habla de una sintonía fina ni del mejor momento que estén pasando Kicillof y Larreta. Creo que los está uniendo el espanto, claramente, y no el amor. Y lo que vos ves de los números, cuando están cada vez más parejos entre Cava y provincia de Buenos Aires, hace que haya una estrategia más unívoca. Pero vos pensá que hace una semana se estaba discutiendo si íbamos a tomar los porteños cafés en los bares, ir a buscar el cafecito y sentarte, y del otro lado lo que decían es nos van a hacer quedar a nosotros como los malos de la película, cuando van a salir a correr los porteños y a 20 minutos tenés gente que no puede salir a trabajar. Esa cuestión de fondo está. Hoy se ponen a discutir, y también los intendentes, perdón, tampoco son un bloque, digamos, hegemónico que piensan todos igual. Hay intendentes muy enojados con Horacio Rodríguez Larreta por lo mismo, y hay intendentes muy enojados con Axel Kicillof diciendo, él nos va a pedir una cuarentena dura para que la sigamos, pero los policías, digamos, los que tenemos que hacer de policía malos, somos nosotros. Pero hoy no quedó plasmado en esta reunión, hay mucho, hoy no no agua quedó bajo plasmado. el puente. Hoy no quedó plasmado en la reunión. Hubo total acompañamiento. De hecho, no se le animó ningún intendente a Kicillof, no se le animó ningún intendente de Juntos por el Cambio, ni de los propios. Hablaron Patricio Musi, Juan José Musi, habló Fernando Espinosa, todo en muy buena sintonía, habló Julio Garro. Casi te diría diciéndole, hacemos lo que vos quieras. Yo entiendo que una cosa es el Zoom donde déjenme preguntarle a Fernando Pollack, porque yo quiero hablar sobre el tema del plasma para recuperados y de la vacuna. Fernando, que es lo que más me genera expectativa, pero te pregunto desde el punto de vista técnico, ¿hay margen
de acuerdo a las experiencias en el mundo, de que el AMBA se divida, que una región con las características argentinas, con la población de tanto tránsito de un sitio para el otro, pueda tener una posición que no sea en bloque? No, es muy improbable que eso suceda y no es saludable que suceda. No es saludable. Bueno, hay dos ejemplos bien claros de países donde, este caso es una ciudad y una provincia, pero de que las provincias hacen cada una lo que quiere, y son Estados Unidos y Brasil. Y si uno mira la lista de muertos en el mundo, a ver, Occidente no ha podido dominar al coronavirus, Luis. Está claro que a Europa lo que le pasó es que el virus se agotó. ¿El virus qué? En Europa el virus llegó a niveles de inmunidad comunitaria probablemente, ¿no? La inmunización de rebaño, ¿sería eso? Exacto, es que en España hay 30.000 muertos o 30 y tantos mil muertos, y más o menos por cada muerto hay 1.000 personas infectadas. Ese es un número razonable considerando lo poco que detectan los test de anticuerpos entre los infectados y cuánto falla hasta el PCR, ¿no? El test del hisopado cuando queremos hacer diagnóstico. Uno diría, bueno, 30.000 muertos, dijimos, 30 millones de infectados. 30 millones de infectados son el 60% de la población española. Entonces, si vos necesitas cruzar un río en Córdoba, un arroyito en Córdoba, te vas a ir para piedras. Y lo que pasa cuando vos tenés 60% de infectados es que varias de las piedras del camino las sacás, quedan fuera de esa circulación. Entonces vos no podés llegar parado en piedras al otro lado. Y eso hace que aun cuando haya susceptibles, eso es lo que quiero explicar de la inmunidad de rebaño, no se puede infectar el siguiente, porque el virus se queda trabado porque no tiene todas las piedritas para cruzar el río. Hay virus que son saltando. Claro. Sarampión es buenísimo. Entonces al sarampión una piedra en todo el río le alcanza. El coronavirus es bastante más lento y torpe y por lo tanto necesita muchas. Entonces eso es evidentemente lo que está pasando porque Francia, Italia, España, con estrategias muy diferentes, con una política de salud muy errática, no hubo ninguna maravilla, están sentados afuera tomando sol, pero están sentados afuera tomando sol. Pero tengo una pregunta, Fernando, tengo una pregunta. En hipótesis, si en Oriente hubo algo que no se sabe que los preparó, vos decías, tendés a creer más que la dieta, es que estaban preinmunizados con una circulación de un virus análogo. Déjame que lo exprese de esta manera. ¿Perdón? No, por lo menos vale la pena pensar en eso. Preguntarse esto. En Oriente pasó esto. Tuvieron contacto con el virus antes. En Europa se agotó. ¿Qué te parece que puede pasar en América y particularmente en la Sudamérica donde está la Argentina? Bueno, yo creo que hay que dividirlo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos y Brasil van derecho a una situación muy, muy dolorosa en la que al final va a pasar lo mismo que pasó en Europa, pero con un costo en vidas mucho más alto. Esta saturación del sistema sanitario, un sistema sanitario brasileño probablemente en la periferia que no se parece al sistema sanitario europeo, eso no va a salir bien, ¿no? Es evidente, basta mirar los números todos los días y basta entender para entender lo que está pasando ahí. En Argentina me parece que estamos entrando en un periodo difícil. Yo creo que es claro que no hay grandes herramientas en Occidente para controlar este problema y lo que yo espero realmente es que estas intervenciones que se están evaluando en varios lugares del mundo y también nosotros, ¿no? Como el plasma y vacunas para fin de año. Hoy salió un reporte de otra compañía de vacunas que tuvo buenos resultados iniciales, que acaba de salir. Bueno, nos permitan transitar esto lo más rápidamente posible y el plasma inclusive sea un puente para llegar hasta las vacunas con menor mortalidad. Si la población mundial fuera toda menor de 50 años, si la expectativa de vida en la Tierra fuera 50 años, nadie se hubiera dado cuenta que hay una pandemia. Qué impresionante eso que estás diciendo. O sea, me quedo pensando esto a ver si te entiendo. En Estados Unidos y en Brasil funcionaron la torpeza, prejuicio ideológico, antiojera ideológica de un Trump y de un Bolsonaro, que van a generar la inmunidad de rebaño a un costo altísimo de muertos. En la Argentina tenemos que ver cómo se genera esto, no sé a qué costo. O sea, ¿qué perspectiva ves? Si se empiezan a abrir las cuentas, ¿a qué costo? Bueno, digamos, las estrategias no son muy fáciles, no lo han resuelto países mucho más sofisticados que el nuestro. La verdad es que la expectativa es llegar al momento donde haya una intervención con el menor costo posible. Y hoy hay una gran dificultad, que es el costo, por un lado está el costo en vidas, el costo de por coronavirus, que la gente, es verdad, la gente se fastidia y todo, pero nadie se pone contento. Yo todavía no recibí ningún llamado que me digan, che, tengo buenas noticias, tengo coronavirus. Eso no ha pasado. Y del otro lado está
obviamente un costo innegable, económico, social, psicológico, que pesa. Entonces es una situación complicada. Yo espero que estas soluciones intermedias nos permitan llegar mejor hasta que haya una solución definitiva y que no tengamos que llegar a la inmunidad comunitaria, ¿no? En ese sentido, doctor Pollack, ahí lo que uno está viendo en el interior del país, donde empiezan a crecer los casos también, es que muchos tienden a cerrarse y a tomar decisiones ya en sentido más autónomo a la decisión del gobierno nacional. En Tucumán se votó una ley y ya rige el cierre de fronteras por 60 días, solo pasa personal esencial de transporte y tiene que estar 48 horas no más dentro de la provincia. En Córdoba, a partir de las 12 de la noche de hoy, o sea, a las 0 de mañana, nadie podrá ingresar a la provincia que no sea esencial y quien ingrese, siendo incluso de la provincia de Córdoba, va a ser aislado en algún lugar que determine el propio gobierno cordobés, ni siquiera en su propia casa, si viene de una zona de circulación viral. Y quien venga de otra provincia incluso va a tener que pagar ese costo. La mayoría está tomando decisiones de cerrar, como hizo o hicieron muchos distritos y municipios de la costa argentina. ¿Eso es razonable intentando abroquelarse frente a la perspectiva de que desde algún lugar entre el virus o es algo que no ayuda? Bueno, es ideal una política nacional común, pero la verdad es que este es un virus focal. Hay que admitir que este es un virus focal. Este es un virus que estaba en Madrid, pero no estaba por ahí en algunas regiones, no fue a Portugal prácticamente. Es un virus que cuando entró al norte de Italia, yo dije, uy, lo que va a ser el sur de Italia cuando empiece la pandemia ahí. Tal cual. Nunca pasó. Entonces entró a Nueva York, mi hermano vive en Washington y la verdad que la situación en Washington es mucho mejor que en Nueva York y la verdad que son un par de horas de manejo, ¿no? Son 6 horas de manejo. Entonces, evidentemente, la gente se protege un poquito como puede. Es muy difícil condenar una política de cuarentena o mini cuarentena interna en un lugar que está libre de virus desde un punto de vista sensato. De todas maneras, también es cierto que este es un adversario tan formidable en ese sentido que plantea dificultades logísticas y políticas mucho más grandes de las que estamos acostumbrados. Entonces vemos todos estos tipos de arranques de uno y de otro lado para ver qué hacemos, ¿no? Yo no tengo esas soluciones. Si yo te digo, Fernando, también desde mi ignorancia, que las herramientas que se tomen, la cuarentena, apertura y cierre, restricción más o menos, en realidad no es solo para preparar el sistema sanitario, que ya vimos que esto era así, sino para aguantar que llegue la vacuna, es así. O sea, me parece que hoy estamos condenados a que llegue la vacuna o que aparezca un medicamento si no corremos el riesgo de una serie de contagios como tenemos en nuestros vecinos. Bueno, yo creo que nosotros tuvimos una ventaja. Hay una ventaja bien clara, creo, en la Argentina, que es que la cuarentena de la Argentina y la preparación de la gente mayor para un riesgo, si bien tiene obviamente un costado muy complicado, ¿no? En términos de lo que es el costo para la gente mayor de estar adentro, no quiero de alguna manera ignorar eso, hizo que haya mucho menos gente mayor circulando permanentemente en las calles que la que había en Italia, que la que había en Manhattan. Y eso se pagó en vidas en esos lugares, ¿no? Estos fueron grandes incendios forestales con muchísimos muertos. Estados Unidos está, no sé, en ciento tantos miles de muertos. Italia tenía gente que no podían enterrar, había estos transportes en Estados Unidos que quedaban a veces afuera en Manhattan con los muertos sin ni siquiera congelar. O sea, situaciones espantosas. Y yo personalmente conozco muchos muertos. Entonces, Argentina no se protegió. Eso no me parece que es importante resaltarlo. Hablemos un poco de estas alternativas. ¿El plasma tiene alguna contraindicación? O sea, uno sabía que, por ejemplo, que ¿cómo se llamaba? La hidrocloriquina tenía muchas contraindicaciones. ¿El plasma aplicado tiene alguna contraindicación? Bueno, la contraindicación de la hidroxicloroquina era no hacer estudios y administrarla sin pensar, ¿no? Esa era la verdadera contraindicación. Y creo que esa contraindicación no le prestó atención nadie, entonces la tomaban todos en cualquier lado. Yo llamaba a amigos míos en México que los médicos se la recetaban. Bueno, una droga que no está testeada hace básicamente lo que uno ignora, nadie sabe qué va a hacer. El plasma, lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente lo contrario, testearlo. Testear si el plasma administrado muy temprano, en los primeros 3 días de enfermedad por coronavirus, para la enfermedad. La transforma en un catarro viral, en vez de dejarla progresar a neumonía, dificultad respiratoria, posible muerte, ¿no? Y lo hacemos en la población más vulnerable, que son los mayores de 65 años, que si bien son los más vulnerables, yo quiero volver a decir esto, tienen mucha más chance de sobrevivir al coronavirus que de morir por coronavirus. 90 y pico % más de chances de vivir. Igualmente están en riesgo. Entonces,
Nosotros decimos, bueno, vamos a darle plasma o vamos a darle placebo, que es una bolsa que se ve igual al plasma, pero que no es plasma, y vamos a contar cuántas personas necesitan oxígeno de cada lado después de una cantidad de casos. En este caso, 105 casos. Si el plasma efectivamente es capaz de hacer que menos gente se enferme, ahí tenemos una estrategia, y si es muy bueno, una estrategia muy poderosa, para hacer un puente de las personas que se pueden, digamos, que pueden padecer enfermedad más severa, llenar los hospitales, llenar las terapias intensivas, morirse. Bueno, pues llevarlas sanas hasta que haya una vacuna. Y esa es una estrategia Bien. que a mí me parece mucha promesa, ¿no? Ojalá funcione. Sí, Nacho. Sí, doctor, le quiero consultar por algo que usted manifestó respecto a que no hay que mirar la cantidad de contagios, sino la cantidad de muertes. Recuerdo que en aquella entrevista que usted vino a principio de esta pandemia, tenía una especie de proyección, cada tantos muertos, se supone que hay tantos contagios. Se lo consulto respecto a que la cantidad de test por día siguen siendo muy bajos. En esta cuarentena el promedio, la verdad que fue apenas por encima de 10.000 test por día. Entonces le consulto respecto a eso. ¿Cada cuántos muertos hay que calcular determinada cantidad de contagiados? Cada muerto hay 1.000 contagiados. No importa si son 800, 1.200, pero hay que usar un número, ¿no? Yo tampoco es que ando por la calle contándolos y sé exactamente, pero cada muerto hay 1.000 contagiados. Entonces uno dice, bueno, España tuvo 30.000 muertos, tuvo 30 millones de contagiados, por eso paró. Italia tuvo 35.000 muertos, tuvo 35 millones de contagiados, bueno, tiene 60 millones de personas, por eso paró. Manhattan tuvo, no sé, una cosa así como 30.000 muertos, 30 millones de contagiados. Bueno, está todo el mundo contagiado prácticamente, es imposible que el virus siga circulando. Entonces, básicamente, ese número ayuda, aunque le estemos cerrando, aunque sea 750 el verdadero número, ese es un número realista. Miren, cuando nosotros hacemos las colectas de plasma y vemos los pacientes que estuvieron internados, confirmados con coronavirus en el hisopado, 3 de cada 10 no tienen anticuerpos detectables con los test que usamos. Pero usamos los test que son del mismo nivel que los mejores test que se usan en Europa y en Estados Unidos. España dice que tuvo un 5% de infectados. Bueno, ¿qué pasó con un virus? Porque la naturaleza de un virus es infectar, como la naturaleza de un león es comer. Entonces, ¿qué hizo el virus después del 5%? Se fue, dijo, ya no tengo más ganas de estar acá. Es imposible. De manera tal que evidentemente hay muchos más infectados de los que nosotros tenemos noción que están, ¿no? Fernando, dos cosas. Una, hacía mucho tiempo que en estos programas de que empezamos en la cuarentena no recibo tantísima cantidad de mensajes a mi teléfono personal impactados por lo que estás diciendo, impactados gratamente, primero por lo que estás diciendo, por cómo lo estás diciendo. Quiero decir que, y con esto quiero cerrar y agradecer mucho tu participación porque sé que cuesta un montón que hables, porque a partir de distintos convenios que se han firmado para la vacuna hay restricciones lógicas en lo mediático. Preguntarte, tanto con este acuerdo con Pfizer, en lo personal que te atañe, como hoy con esta noticia que surgió que un laboratorio de California, Moderna creo que se llama, Moderna, que dijo que había generado exitosamente anticuerpos. ¿Me decís qué significa esto último en Moderna y me decís qué significa para la Argentina la expectativa de la vacuna? Bueno, no va a ser tan corta, seguro, como vos me estás preguntando, voy a tratar. Para Argentina, la expectativa de la vacuna significa, primero que nada, tener datos argentinos. Participar en un estudio de vacunas significa que los datos con los que vas a hacer las decisiones finales son datos de tu propia población y no vas a tener que extrapolar de vacunaciones en europeos, en gente de Estados Unidos, en gente de África, de Asia, de donde sea. Eso es importante porque las vacunas funcionan distinto en distintos países. No es verdad que las vacunas son exactamente iguales en todos lados. La última vez que testeamos una vacuna nosotros en nuestro grupo, también con el hospital militar, mismo contexto, en Argentina protegía al 70% de los chicos y en Estados Unidos al 10% de los chicos. Entonces esa es una información que nosotros queremos. Lo segundo que queremos es proyectar la ciencia argentina, porque en Argentina no es solamente nuestro grupo el que sabe hacer cosas. Hay montones de grupos excelentes, hay una larga tradición de médicos, de infectólogos, de investigadores. Y esto obviamente abre, vas a ver que van a empezar a haber otros estudios que vienen a la Argentina y que no van a venir con nosotros, van a venir con otra gente. Y lo tercero es que si bien no es un absoluto, cuando vos participás en una solución, siempre estás mucho mejor posicionado para después el reparto de esa solución que si vos sos un espectador. Entonces esto abre la puerta a que Argentina esté mejor parado en la cadena de distribución de una vacuna que no va a ser para todos. No va a haber vacuna para todos al principio, porque las compañías no esperaban una pandemia y las compañías producen vacunas de a millones y hacen falta vacunas de a billones con B.
Entonces, esa diferencia, pues tenemos que estar muy atentos si es buena para nosotros la posibilidad de participar. Bien. ¿Y lo de Lo de Moderna? Y lo de Moderna es una gran esperanza, ¿no? Porque Moderna y Pfizer tienen modelos muy parecidos de vacunas, AstraZeneca tiene un modelo distinto. Todas parecen generar muchos anticuerpos, ¿no? Más de lo que uno imagina que haría falta para frenar esto. Esto no quiere decir que todas vayan a funcionar, no lo sabemos, pero por lo menos hasta ahora las cosas van bien. Innumerables medicamentos y vacunas se quedan en el camino porque no pasan estas primeras evaluaciones a las que han sido sometidos estos productos, y estas lo han pasado, así que eso es bueno. Está claro. Ahora, una cosita más, Luis. Sí, claro. Nos encantaría a mí, a todos nosotros, a Romina Lipster, a Gonzalo Pérez, a Mauricio Caballero, a Ignacio Esteban, a todos, a Damián Paggi, todos los que salimos en los medios, a Gastón Hoffman. Pero la verdad es que nosotros no somos tantos y tenemos un proyecto de 400 personas en el que estamos haciendo en más de 14 hospitales el proyecto del plasma, y tenemos un proyecto de 700 personas en la que tenemos que enrolar miles de voluntarios en el proyecto Nos tenemos que dedicar a eso. Por eso es que a veces es más difícil que hablemos en la prensa. Eso es lo que sabemos hacer. Esto yo lo hago, bueno, lo mejor que puedo, pero lo otro es a lo que... Bueno, gracias, como siempre, Fernando. La verdad que ha sido, creo hablar en nombre de muchísimos, muy ilustrativo escucharte. Te traslado una pregunta que jamás diría que es del productor periodístico general de este programa, que es Juan Cruz Ávila, que me dijo, ¿le podés preguntar sin decir que soy yo si se abre la cuarentena el lunes? ¿No corremos el riesgo que se vaya todo al diablo con el tema de los contagios? Cortito. No lo sé, obviamente abierto es más difícil que cerrado. Esto es una sábana corta. Queremos una mayor actividad económica y un poquito menos de presión psicológica con más riesgo, o queremos menos del otro con menos riesgo. No hay otra ecuación posible. Gracias, es un placer enorme. Gracias. Hasta Fernando Pola. Bueno, hablemos un poco de cuestiones judiciales. Tenemos Lázaro Báez. ¿Le está haciendo una vaca, Lázaro Báez? Bueno, está haciendo una vaquita, digamos, ¿no? Lo que está buscando es quién le puede prestar la plata o amigos que puedan juntar la plata para pagar la prima para este famoso seguro de caución, que es mucha plata. La verdad es que tiene que poner mucha plata por adelantado y esa plata no aparece. Lo que se hizo ahora es correrle traslado al fiscal para decirle, señores, no tiene la plata Lázaro Báez. Yo entiendo que del otro lado deben estar pensando que vaya y busque el canuto en cualquier lugar donde... La verdad que no es así. Si Lázaro Báez apareciese mañana con 20 millones de dólares propios, tendría un problema muy importante. 632 millones pidieron para excarcelarlo. La verdad que acá no se está jugando la excarcelación, sino que se vaya a su casa con una tobillera. La plata de la prima no la tiene. Le pidieron al tribunal que baje el número o que directamente lo deje ir a la casa. Le corrió en vista al fiscal. Yo creo que esto se resuelve entre mañana y pasado. No creo que pase mucho más de eso. Y por otro lado, el otro juicio que tiene que ver, que lo tiene imputado, el tribunal dijo, empiecen, señores, a trabajar una vez por semana, no alcanza. A ver si le ponemos un poquito, porque si no te va a pasar lo mismo, lo vas a tener 4 años y pico, 5, 6, y lo vas a tener que dejar afuera. ¿Cuánto tiempo? Me dan la domiciliaria y me dicen, tenés que pagar 632 millones. Mariano, ¿cuánto tengo tiempo yo para ofrecer esa fianza? Todo lo que quieras. Ah, ¿no tengo plazo? No tenés plazo. Lo que te digo es dos cosas. El monto es una locura bastante importante, lo van a bajar, pero a él le conviene seguir en prisión domiciliaria porque va cumpliendo plazos. Claro. A partir de ser excarcelado, queda en libertad. Si el día de mañana lo condenan, es hasta el que fue excarcelado. En cambio, con prisión domiciliaria sigue acumulando millas. Ah, te entiendo. Bueno, les quiero decir que... sí. Perdón. Querías que te cierre los judicial por este un bloquecito. Estuvo Gustavo Arribas, primera vez en años, no recuerdo cuántos años que tenés un AFI sentado en una indagatoria. Este fue Gustavo Arribas, el ex hombre 5 de la AFI, sentado hoy frente al juez, deslindó todas las responsabilidades, dijo que no tenía nada que ver. No, señor, el gran no ponente, sé, nunca dije nada, no di ninguna orden, nombró a otra gente. ¿Cuál es la estrategia de Arribas? Que la causa se vaya de Lomas a Comodoro Pi. Ya recusaron a la fiscal, te puedo adelantar que la fiscal no va a aceptar esa recusación y te diría que hay que esperar el viernes para ver qué pasa con este señor que señalaron, tanto Arribas como Magdalani, cómo se levanta ese viernes y cómo va a declarar. Pero hasta ahora, si me preguntás hoy, yo creo que es un procesamiento cantado el de Arribas y Magdalani. En un ratito estamos hablando Luis, con... perdón, Mariano. Empíricamente,
cada vez que un juez federal a pedido de un fiscal citó indagatoria, Sí. difícilmente cambie. Lo que creo es que la fiscal tiene la misma contaminación que tuvo el juez Villena. Por la participación en causas Exacto. previas. Quiero Cardona. decirles que en un ratito estamos hablando con Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica del presidente de la Nación. Para decirlo, es la persona que cuida la espalda jurídica de Alberto Fernández. Es una de las personas de máxima confianza. Hoy Vilma Ibarra está, entre otras cosas, recordando los 10 años del matrimonio igualitario. Es ella la autora del proyecto. Es una persona realmente interesantísima de escuchar, que no frecuenta la tele, así que en un ratito estamos hablando con Vilma Ibarra de este tema. ¿Cómo salimos de esta recesión? ¿Parecido a qué de esta situación económica tan difícil, Maxi? Parecido a nada anterior, nada de lo que se ha visto anteriormente. Por eso me parece que estos tironeos que está habiendo dentro de la coalición gobernante respecto a cuál es el rumbo, bueno, ¿Quiere venir? salen a responderle desde el gobierno que se necesita flexibilidad y pragmatismo. Acá no hay una salida como en el 2003 le tocó a Néstor Kirchner, o como empezó la salida con Duhalde y después con Kirchner. Vos fijate las diferencias entre cómo puede ser la salida hoy y la que fue la del 2003, que también veníamos de una crisis terrible y después la economía a partir de 2003 empezó a crecer fuertemente, a crear empleo y tuvo un periodo de 5 o 6 años de crecimiento a tasas chinas. En aquel entonces había un dólar real muy alto, un dólar único, que a valores de hoy era un dólar de 120 pesos, que después fue bajando un poquito, pero estaba entre 100 y 120 pesos. Hoy tenemos un dólar oficial que está en 70 pesos, que es el dólar de los exportadores y los importadores. Había ya en el 2003 inflación de un dígito, es decir, Kirchner se encuentra con el primer año de su gobierno con inflación del 3%, hoy hay una inflación del 45%. No había cepo porque en un momento se estabilizó la situación, las expectativas de que el dólar no iba a seguir escalando y al contrario, los argentinos que tenían dólares empezaron a vender los dólares. Hoy hay cepo y brecha cambiaria, es decir, tenemos un dólar de 95 pesos que es el dólar turista y los argentinos se desesperan por comprar ese dólar de 200 pesos, perdón, de 200 dólares a 95 pesos, porque saben que el dólar paralelo está más alto, a 120. En el 2003 había superávit fiscal, es decir, la devaluación había licuado las jubilaciones, absolutamente todo, y inmediatamente el gobierno se encontró con un ahorro fiscal que podía utilizar después en distintos sectores. Hoy hay un déficit fiscal que este año, en el mejor de los casos, va a ser de 6 puntos del PBI. Se pudo congelar tarifas, justamente como tenía superávit fiscal, en algún momento pudiste usarlo para pagar subsidios y que las tarifas estuvieran 10 años congeladas. Hoy hay tarifas congeladas que Alberto Fernández no sé si las puede aguantar hasta diciembre. Es la idea, pero no sé si va a poder porque tiene un déficit enorme. Cuanto más aguante congeladas las tarifas, más se le dispara este déficit fiscal que ya es enorme. La diferencia commodity, ¿no? Este era el momento de la soja fenomenal. Había Hoy, un enorme superávit comercial, pero todo lo acumulaba el Banco Central en las reservas. Había 10.000 millones por año de superávit comercial, las reservas te subían 10.000, 12.000 millones por año. Hoy hay un superávit comercial enorme, pero el Banco Central no puede acumular reservas. Total. Es decir, los argentinos se les llevan los dólares que ingresan por el superávit comercial. Y finalmente, enganchaste 3, 4 años, 5 años de alza muy fuerte de las commodities. Hoy las commodities están sostenidas, no tienen la proyección que tenían en ese momento, pero están sostenidas. Tenías tasas de interés muy bajas, hoy también están muy bajas, es una oportunidad. Había default, saliste del default, hoy la idea es salir del default, pero lo que quiero decir con esto es, la salida va a ser diferente. Claramente es necesario mostrar un plan económico de salida que cambie las expectativas, que la enorme cantidad de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, que son varias veces más de las que tiene el Banco Central acumulados, en algún momento se vuelquen dentro del sistema. Para eso, más allá del modelo económico, la discusión que está habiendo en el oficialismo, si vamos a un modelo de distribución o no, tenés que estabilizar la situación. No se puede hacer ninguna distribución si tenés 45% de inflación y el presidente viendo si se le dispara el dólar todos los días, que es la situación que venimos en los últimos 3 años. Gracias, muy amables a todos. Bueno, todos los manuales de periodismo dicen que jamás uno debe elogiar a su entrevistado. Como a mí me gusta llevar la contra, yo voy a decir que más allá de coincidencias o disidencias, para mí vamos a entrevistar a una de las personas más inteligentes y más valiosas que tiene la política en este momento, que es Vilma Ibarra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. ¿Qué es la secretaria legal y técnica? Vos decís, ¿qué cosa es la secretaria legal y técnica de un presidente de la Nación?
es la persona que resguarda lo que va a firmar, que tenga un contexto jurídico como corresponde. ¿Digo bien, más o menos? Sí, muy bien. Todo lo que firma el presidente pasa por la Secretaría Legal y Técnica. Nada menos. Bueno, en un ratito vamos a hablar de algo que estamos en este momento, a esta hora, estamos cumpliendo 10 años, que fue el matrimonio igualitario. Vilma es la autora de este proyecto. Pensá en este momento de tanta discusión, ¿sentís que el debate si es un gobierno de Alberto, si hay una tensión con Cristina? ¿Cómo vivís eso estando en las espaldas jurídicas de Alberto? Primero estamos en un gobierno de coalición. Se ha formado un gobierno por voluntad política de personas que habían estado juntas en un momento, que en distintos momentos tomaron otros caminos. Y esa coalición tuvo una decisión de juntarse, de presentar una alternativa política a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Y había una decisión de terminar con un tipo de modelo de país y de presentar otro. Motivo por el cual en el marco de una coalición política yo lo vivo primero con mucha ilusión, porque es un gobierno que vino para hacer cosas, que vino para cerrar una etapa que fue muy mala, que también tuvo su propia mirada autocrítica y que vino presentando un trabajo hacia adelante en pos de mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. Yo estoy muy, muy orgullosa de haber sido convocada para ser parte de este gobierno. Como te conozco hace mucho tiempo, me permito preguntarte, que alguno puede decir, es una falta de respeto la pregunta. Cuando alguien te dice por la calle, gobierna Cristina, ¿qué decís? No, primero tenemos un presidente, cuando por suerte en democracia, cuando la gente elige, la gente le pone la lapicera a un presidente. Y por supuesto, Cristina es una persona importante en este gobierno. Cristina tenía un caudal de votos muy importantes, lo tiene, un caudal de votos importantes, y ella, esta famosa frase que decía Alberto, sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza, y esta coalición que lograron hacer y que lograron hacerla en común y que decidieron construirla en común, decidió nominar a Alberto Fernández como presidente, es nuestro presidente de los argentinos y de las argentinas, y por suerte con un muy buen diálogo con una vicepresidenta que es muy importante en la coalición, ¿no? Es una gran representante de un sector importante de la coalición. Cuando apareció el proyecto Techín, muchos dijeron Vilma Ibarra no había intervenido, vino a sanearlo jurídicamente para que no hubiese ningún tipo de ¿El proyecto? ¿Qué dije? Techín. Mirá qué lindo, no sé, qué lindo yo lapsus, escuché eso. qué lindo lapsus tengo, ¿eh? Qué lindo lapsus tengo. Ahí va. El proyecto Vicentín. Ajá. Digo, de paso, hagamos, no es una política de Estado de esta gestión la expropiación de empresas, lo dijo el presidente. No, creo que además no es una política de Estado en general. Nosotros vivimos en una sociedad regida por una constitución y sus leyes, y dentro de sus leyes y dentro de su constitución está, por supuesto, la propiedad privada, es otro montón de derechos, el derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Tenemos muchos derechos y tenemos que atender a todos. Y en su momento el tema de Vicentín se presentó con un grupo empresario, un grupo de empresas con enormes dificultades económicas, con una sospecha muy alta de vaciamiento de empresas que está siendo investigado. Yo no estoy llamada a decir sobre eso, pero con créditos muy altos tomados del Estado Nacional, que el Estado Nacional es la plata de todos los argentinos y las argentinas. Nosotros tenemos que cuidar la plata de los argentinos y las argentinas que pagan con sus impuestos y que trabajan todos los días para aportar los fondos públicos. El dinero que se le prestó a ese grupo empresario es dinero de todos los argentinos y las argentinas. Y ante una situación de posible pérdida de trabajo para muchos trabajadores y trabajadoras, un grupo empresario en una situación de sospecha de vaciamiento con un alto poder en materia de agroexportación, bueno, se entendió que había que tratar de que pudiera seguir trabajando, que pudiéramos mantener las fuentes de trabajo, y me parece que se hizo algo cauteloso. Probablemente no se armó completamente, no se pudo comunicar como correspondía.
uno tiene que saber que a veces estas medidas no son fáciles de presentar, pero sin duda es una medida cuidadosa. Eran 60 días de una intervención para llevar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, en el marco de leyes que existen previamente a nosotros. Sí, y que ¿no? Eran los representantes y las representantes del pueblo los que iban a decidir y a debatir. La ley previa y la indemnización están previstas desde el 53. Todo estaba previsto, o sea que era para el Congreso. Sí. Como una mujer que vela por la cuestión jurídica, ¿qué te pasa cuando alguien dice el gobierno exageró con la cuarentena y cercenó derechos y libertades inalienables? A ver, a esa parte la voy a defender con énfasis porque además yo soy parte del apoyo jurídico del gobierno para la redacción de las normas. Hemos sido muy cuidadosos. Yo recuerdo el principio de esta pandemia tan terrible, ¿no? que además asola al mundo, y había sectores importantes, importantes y de algunos sectores políticos importantes que estaban reclamando el estado de sitio. El presidente fue muy cuidadoso. El presidente tomó una decisión que además hoy, la mirada con el diario del lunes, tiene un valor mayor, porque había alternativas. Había alternativas que eran cuarentenas flojas, apostar a sostener la economía, y después se vio que esos resultados, que era sostener la economía y dejar que creciera un poco el brote de la epidemia, terminó siendo muy malo para la salud y la vida de la gente y muy malo también para la economía. Nosotros acá tuvimos de parte del presidente una decisión muy fuerte, que fue primero cuidar la vida de los argentinos y las argentinas y la salud de los argentinos y las argentinas. Proteger eso. Con todos los cuidados de las normas y de la Constitución. Nosotros dijimos desde la primera norma, desde aquella emergencia en el decreto 260 y después del primer decreto 297, que cualquier medida podía ser revisada por un juez. Nosotros no pusimos ni estado de sitio, cualquier medida que se adoptara en la fuerza de seguridad se ponía a decisión de un juez. Siempre tuvimos la tutela de la justicia, por suerte, que es lo que nos cuida a las argentinas y los argentinos. Saber que tenemos jueces que pueden resolver ante cualquier medida extralimitada de las fuerzas de seguridad o de una autoridad pública. Y creo que fueron además medidas de mucho cuidado para los argentinos y las argentinas. Hoy tenemos números en materia de pérdidas de vida que son dolorosísimas. Sí, muy inferiores, altamente inferiores. Altamente inferiores. Mencionaste la justicia. ¿Sos de los que creen que hay Comodoro Pro? Yo soy de la que creo que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas no están contentos con la justicia que tienen. Y cuando la gente no cree que está en manos de jueces y juezas probos y que la justicia no termina de funcionar satisfactoriamente, llega lejos, llega mal, la ve funcionando en forma pendular con los gobiernos, según los gobiernos de turno, eso no es buena administración de justicia. Y yo no creo que la justicia tenga que ser o deba ser pro Kirchner, Macri y Fernández. Deberíamos tener jueces y juezas razonablemente atados a la ley, con distintas ideologías, pero respetuosos de las normas y con instituciones además capaces de controlar, con una ciudadanía atenta a que esto funcione bien. Construir eso es un desafío que tenemos hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo sé que me vas a contestar y con toda razón. No se puede sostener una persona detenida por más de 2 años, lo dice la ley. ¿Te gusta, no te gusta? Está en la ley, no se puede cambiar, no se puede acomodar una ley para una determinada persona, es una garantía penal esencial. Pero la ciudadanía ve salir o ve la posibilidad de un arresto domiciliario de Lázaro Báez y se escandaliza. Ve la situación del ex vicepresidente Vudú y se escandaliza. ¿Qué decís a eso? No, yo, la verdad es que de juicios penales específicos no me gusta opinar, entre otras cosas porque no sería un irresponsable. La verdad que no conozco los expedientes, probablemente vos tampoco los hayas leído, y el ciudadano o la ciudadana que opina eso tampoco haya leído las pruebas, lo que ha pasado. Entonces, primero tenemos normas. Entonces, y a mí ya no es el Lázaro Báez el que me gusta, el que no me gusta, Arribas, el que sea, o la que sea. Tenemos que aplicar normas, y tenemos que aplicar normas en forma
que tenemos que atender a nuestras garantías y tenemos que tener confianza en los jueces que tenemos. Yo creo por eso que la Argentina tiene que enfrentar una revisión de su proceso de justicia. Verosimilitud a priori. No conocemos el expediente, no estuviste, no depende de vos, la CI, de la AFI, la CI, que yo como cuerno se llama, pero ¿le das verosimilitud a las espías en la época de Macri? Si le doy verosimilitud a... ¿Sí te parece que se pudo haber montado ese sistema de espía ilegal, paralelo? Bueno, nuestro país tiene una historia de esto. Esta obscenidad a veces en el funcionamiento entre la inteligencia, la justicia, la represión de determinadas fuerzas de seguridad es una historia muy negra de la Argentina. Esos sótanos de la democracia, o nosotros logramos convertirlos en algo transparente y en algo que la gente no le tema, o ha funcionado, pero esto sin ninguna duda. Digo, nosotros basta mirar lo que pasó con Causa AMIA para decir qué pasa con esos sótanos de la democracia. No, sin dudas que el manejo de la obsceno de la inteligencia en la Argentina es una de las historias más negras de la Argentina. Y eso es una de las deudas más importantes de la democracia. ¿Cómo se explica que un proyecto del matrimonio igualitario que fue pionero en la Argentina haya nacido en la región? Sí. Total. Sí. Que haya nacido en un país que todavía tiene una alta dosis de homofobia, antisemitismo, de todo tipo de discriminación. ¿Qué pasó para que estemos hoy a 10 años de que el matrimonio igualitario sea un hecho absolutamente, creo, indiscutido? ¿No? O sea, a nadie se le ocurre si vamos a derogar la ley, creo. ¿A qué se debió? A ver, yo creo que el tema de sectores, los sectores de homofobia existen, los vivimos y a veces se padecen mucho. Yo creo que la sociedad argentina no es mayoritariamente así. Creo que también hay sectores conservadores que tienen más resistencia a los cambios sociales, pero creo que mayoritariamente la Argentina tiene una población primero muy atenta a los derechos. Nosotros hemos vivido momentos muy dolorosos en la Argentina, las dictaduras muy duras de mucho dolor, y valoramos mucho no solo la libertad, sino además los derechos, el ejercicio de los derechos. Y creo que dimos además una batalla muy, muy hermosa por esa ley. Yo siempre me gusta decir que esa ley es linda, es hermosa, no le hace daño a nadie. Esa ley solo reconoció derechos, no otorgó derechos, reconoció derechos que le habían sido negados a gente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Y porque se consideraba que una determinada orientación sexual podía tener derechos y otra orientación sexual no podía tener derechos. Pensado así, es una discriminación enorme. Y creo que pudimos decirlo y lo pudimos decir bien. Creo que nos quedamos con las palabras más lindas, nos quedamos con la palabra respeto, dignidad, libertad, diversidad, democratización, ampliación de derechos, y que pudimos mostrarlo y las organizaciones sociales tuvieron esa generosidad de ir a los medios, contar en las radios, el dolor que provoca vivir la discriminación, el miedo de decir quién uno es. ¿Por qué uno va a tener miedo de decir quién es, que vive la felicidad de amar a quien uno quiere amar? También, no sé, creo que son esas batallas muy lindas y que logramos hacerlo junto con la gente. Y aparte hay cosas muy interesantes. En lo personal, yo decía, no tiene sentido reclamar una institución pasada de moda, una cuestión ideológica. Y alguien de los militantes me dijo, mira, para negarte una cosa primero tenés que tener derecho. Así que me parece un anacronismo. O sea, negarte al matrimonio homosexual es ridículo porque no tenemos derecho. Así que primero conquistémoslo, claro, y después en todo caso, es decir, no me quiero casar como corresponde. Sí. Ahí hubo algo muy, muy, muy valioso, que es que logramos construir un consenso político transversal muy interesante. Y esto también habla de que cuando la dirigencia política contacta con la sociedad, contacta con las demandas sociales y se pone de acuerdo para ampliar derechos, para lograr conquistas valiosas para la sociedad, podemos hacerlo. Yo creo que este desafío como dirigentes políticos es muy importante. ¿Está listo el proyecto de legalización del aborto?
está listo el proyecto de legalización del aborto. ¿Se parece mucho, poco al que se debatió y que tuvo media sanción en diputados? Primero yo lo que diría es que en tema de aborto está todo bastante inventado, está todo bastante debatido. Nosotros en ese sentido, lo ha expresado el presidente mucho mejor que yo, queremos evitar muertes de mujeres evitables. Hoy estamos en el peor de los mundos. Los abortos suceden de a cientos de miles y las mujeres además mueren en abortos clandestinos, amenazadas de ir a la cárcel. Y nosotros lo que queremos cambiar es este estado de cosas. Nosotros queremos que sucedan la menor cantidad de abortos, por eso creemos mucho en la ESI, creemos mucho en la educación sexual integral y además queremos evitar las muertes evitables de mujeres, Claro. que hoy por la clandestinidad se mueren por una ley que las amenaza a ir a la Total. cárcel. Dame un instante porque quiero hablar de otros temas más. Después quiero preguntar, no es proyecto del Ejecutivo, pero es un proyecto del bloque oficialista, el impuesto, el tributo para las grandes riquezas, y quiero preguntarte tu opinión jurídica. Jurídicamente, ¿no es reprochable que se quiera aplicar un nuevo impuesto a la riqueza cuando se pagan bienes personales y ganancias? No me parece, no me parece. Podríamos tener, los impuestos los definen los representantes del pueblo en función de una facultad constitucional. Los impuestos tienen que ser proporcionales, igualitarios, razonables, tienen una serie de requisitos constitucionales y en ese marco constitucional, cumpliendo los requisitos constitucionales, son los representantes del pueblo los que definen cuál es la carga impositiva y a qué se aplica la carga impositiva. Siempre tenemos que tener en cuenta que tienen que ser equitativos, razonables, proporcionados. Pero yo, independientemente de cada una de las medidas, creo que lo que hay que tener en cuenta es que es un momento de una crisis enorme en el mundo y el mundo está tomando también medidas innovadoras. Los distintos países del mundo, aquellos que a veces miramos con admiración, están tomando medidas innovadoras y no hace falta más que ver Alemania, la posición frente a Lufthansa, que estamos en un momento donde tenemos que pensar en ahora sostener el empleo, sostener las empresas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la gente está pasando un momento de mucha angustia, no solo porque una parte de la Argentina está en un encierro, sino que además porque aquellos que han dedicado su vida a producir desde el trabajo o desde el empresariado, a tener su saber producir, su organizar una empresa, a dar trabajo, están en un momento muy crítico. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes primero de que tenemos el desafío de sostener los ingresos de la gente, o al menos ayudar porque estos ingresos han caído, sostener las empresas porque son el alma de la producción en nuestro sistema productivo, y después pasar rápidamente a un proceso de financiamiento de un impulso productivo. Nosotros la gente necesita trabajo digno, los empresarios necesitan poder producir. Necesitamos garantizar que la Argentina vuelva a poner en pie una economía productiva con empresas que produzcan, trabajadores que puedan trabajar y mantener sus salarios. Y todos estos sistemas nosotros tenemos que definir en el marco del Congreso Nacional. Ahí, con revisión judicial eventual. Donde corresponde, tenemos que decidir de dónde sacamos el dinero y cómo lo aplicamos. Total. Hago una pequeña pausa más y quiero hablar de reforma a la justicia electoral. 30 segundos. Te prometo que la próxima hablamos de toda la reforma a la justicia porque hablamos. ¿Se viene una reforma a la justicia electoral también? No tengo la impresión de que esté todavía en debate eso. No. Pero, digo, yo creo que los argentinos no debemos debates amplios. Y creo que nos tenemos que acostumbrar a debatir. Cada vez que debatimos, y debatimos abiertamente, de cara a la sociedad, escuchándonos en vez de gritándonos y agrediéndonos, escuchándonos, nos va muy bien. Bueno, matrimonio igualitario fue algo que tuvo que quería ver cerrar con eso. Hay tanta poca cosa festiva en este momento, por lo que estás usando, son 10 años del matrimonio. ¿Te creíste que iba a salir o en un momento dijiste esto no sale?
En algún momento pensé que esto no salía. Nosotros empezamos a trabajarlo y a discutirlo en el 2009. Y me resulta muy simpático acordarme ahora, pero no logramos que un periodista o una periodista viniera a las reuniones de comisión. Y la verdad es que lo trabajamos. Fue muy importante que la jueza Liberatori de la Ciudad de Buenos Aires diera esa sentencia maravillosa, ese fallo que permitía la primera boda de dos jóvenes Vanelli y gays. Larreza, si no me equivoco. Vanelli y Larreza, creo que fueron los Efectivamente. primeros. Sí. No, ahí fueron Alex Freire. Alex Freire, claro, después vinieron, con la ley ya vino. Efectivamente, con la ley fue. Me toqué porque me echan, pero Bueno. en el agradecimiento en general y en lo personal por esa pelea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer verte. Un placer estar acá. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020.